Estamos en la tercera parte de esta serie o de este programa que hemos llamado Punto de Partida. Y la premisa detrás de todo este programa es el hecho de que todo tiene un punto de partida. Tú tuviste un punto de partida. Algunos de nosotros iniciamos a propósito, otros iniciamos por accidente, pero todos iniciamos en algún momento y todo lo que hacemos tiene un momento, tiene un punto de partida, tiene un inicio. Una carrera universitaria, un trabajo, un romance, un matrimonio, todo tiene un punto de partida. Y la fe también tiene un punto de partida. La mayoría de nosotros no piensa esto, pero todo lo tiene, incluyendo la fe. Y es que para nosotros, o para la mayoría, el punto de partida de nuestra fe fue quizás de niños. Fue la fe que recibimos de parte de nuestros padres o de parte de nuestros pastores, fue algo heredado, un sacerdote quizás, y nos hablaron de lo que debíamos creer y lo creímos, de la misma manera en que creímos en Santa Claus, en el conejo de Pascuas o en cualquiera de esas cosas. Ahí entre todo eso estaba Jesús. Pero algo pasó en algún momento, y hubo un momento donde crecimos, y donde quizás salimos de este ambiente y llegamos a un lugar donde no se respetaba a la Biblia y no se respetaba la fe, y en vez de promoverlo se ridiculizaba a aquel que creía. Y comenzaron a cuestionar algunos aspectos de nuestra fe y al no saber qué responder o cómo enfrentarlo, se vino para abajo. Quizás cuando crecimos de repente lo que habíamos aprendido que debíamos creer acerca del mundo y de la vida y de Dios, comenzamos a ver alrededor y pareciera que la vida y la fe se contradecían, y lo que había aprendido yo parecía no pasar la prueba de la vida, y para la mayoría o para muchos quizás no tomaron una decisión consciente de alejarse de la fe. Quizás nunca dijeron ya no voy a creer, pero simplemente la fe comenzó a pasar a un segundo plano o a un tercer plano y dejó de ser simplemente algo relevante. De vez en cuando regresábamos a ello, de vez en cuando pensábamos en eso, pero después la vida y los hijos y el matrimonio y la carrera y el trabajo y todo lo que estábamos haciendo, simplemente hacían lo que tenían que hacer y nuestra fe se quedaba un poquito ahí relegado. Así que en base a esto, en Casa de Libertad nos hicimos esta pregunta y dijimos: si algunos hemos abandonado la fe, si algunos nunca la tuvimos para empezar, ¿cómo se vería el tener un punto de partida, un nuevo punto de partida para la fe ahora de adultos? ¿Cómo sería el volver a empezar en cuestiones de la fe? ¿Qué preguntas tendríamos que hacer? ¿Qué preguntas tendríamos que responder? ¿Por dónde comenzaríamos? Y así que en medio de todo esto hemos estado platicando cómo comenzar, y hace algunas semanas vimos cuál fue el punto de partida de los primeros creyentes y la semana pasada hablamos acerca del pecado. Pero una cosa que a veces tampoco pensamos es que no solo la fe tiene un punto de partida, sino la historia de la fe también tiene un punto de partida. No pensamos en eso y a la mayoría no le importa la historia. No nos importa cuándo comenzó, no nos importa quién la comenzó. Lo que nos importa es el hoy. Quiero saber qué es lo que Dios puede hacer por mí hoy. Tengo un examen el día de mañana y no pude verdaderamente estudiar. Dios, ¿será que puedo negociar contigo? ¿Será que puedo hacer algo para que tú me ayudes hoy? Necesitaba una respuesta el lunes y ya estamos a jueves y no he visto una respuesta. ¿Qué pasó? ¿Será que a Dios se le olvidó? No nos interesa el punto de partida de la historia de la fe. Sin embargo, hoy vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo y vamos a regresar a ver una historia que representa el punto de partida de las 3 mayores religiones del mundo. Y en esta historia vamos a ver algo que, aunque pasó hace mucho tiempo, nos va a ayudar a responder algunas de las preguntas que estoy seguro que tú te has hecho y yo me he hecho mientras estamos reevaluando nuestra fe y reiniciando nuestro caminar de fe. Y si estamos dispuestos a apachar el botón de reset de la fe, estoy seguro que algunas de esas historias nos van a ayudar y que algunas de esas preguntas quizás van a ser respondidas el día de hoy. Ahora, en esta historia vamos a ver el lugar donde inician las 3 mayores religiones o las 3 mayores tradiciones de fe del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y vamos a ver cómo estas religiones tienen mucho en común, comenzaron en el mismo lugar y en algún momento se van separando. Y por ejemplo, todas ellas creen que hay un solo Dios que creó los cielos y la tierra, que este Dios tiene diferentes nombres y cada uno lo conoce con un diferente nombre, pero básicamente es Dios, ¿sí? Todas estas
creen que el primer hombre de la tierra se llamaba Adán, tanto cristianos, judíos, musulmanes creen en esto. Es más, los musulmanes creían que Adán había sido el primer musulmán. Y en la tradición musulmana, Adán es considerado también el primer profeta del Islam. Ahora, los judíos toman muy en serio la historia de Adán como la primera persona en el jardín del Edén, y los cristianos pues también tomamos muy en serio esta historia, no solo porque se encuentra en las páginas de la Biblia, sino porque años después Jesús mismo la confirmó, y si Él la confirmó, nosotros decidimos creerle. Y no solo tienen estas cosas en común, sino también todas estas religiones creen de que el mundo fue creado bueno y el hombre en algún momento echó todo a perder. La humanidad arruinó la creación de Dios. Dios creó un mundo perfecto, de alguna manera los hombres lo echaron a perder. Y ahora, quizás tú no creas en la historia de Adán como algo literal, como algo real. Quizás solo lo ves como un mito para tratar de comprender el comportamiento humano, pero estoy seguro que en una cosa estamos de acuerdo. Todos aquí creemos que el mundo está corrompido, que el mundo se arruinó, que hay algo descompuesto en el mundo, que las cosas no funcionan como deberían de funcionar, que hay algo que no está funcionando bien en el mundo. Y la semana pasada hablamos un poquito de cuál es ese problema y qué es lo que no funciona en el mundo, y le llamamos el pecado. Vimos nosotros cómo el problema de muchos no es que seamos, e inventamos esta palabra, equivocadores, sino que realmente somos pecadores. Y que no tenemos un problema de error, sino un problema de pecado. Y aunque quizás tú no estés todavía listo para llamarte a ti mismo un pecador, quizás la palabra pecador suene muy dura, suene muy pesada, una cosa sí es cierto. Necesitamos entender cómo le llamamos cuando cometemos el mismo error una y otra vez, y muchas veces lo hacemos a propósito. ¿Cómo le llamamos? Y así que la semana pasada decidimos llamarle lo que era: pecado. Ahora, la otra cosa en la que estas tres tradiciones de fe convergen es que todas parten de un hombre en particular: Abraham. Todas ellas creen que Abraham no solo es su punto de partida, sino ahora ya con la historia a nuestro lado, entendemos nosotros que Abraham es lo que ellos tienen en común, nacen ellas tres en Abraham, pero también Abraham es el punto donde se separan las tres. Y todas estas ven a Abraham de alguna manera como su fundador, como su padre. El padre Abraham tenía muchos hijos, sí, muchos hijos tenía el padre Abraham, pero vemos cómo Abraham era un hombre que Dios usó para comenzar el proceso, para comenzar el camino, para componer el desastre o el caos o el desorden, o componer lo que el hombre había arruinado en la creación, ¿sí? Y Abraham es ciertamente un hombre que ha influenciado no solo en estas religiones, sino en el mundo entero. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Nos interesa porque hay una conversación que se registra en el libro de Génesis. Una conversación que quedó plasmada entre Dios y Abraham, que toca y que trata con algunas de las tensiones con las que quizás tú y yo hemos batallado, hemos luchado, algunas de las preguntas que nos hemos hecho o algunas de las dudas que hemos tenido. Y en el caminar de fe, muchos nos hemos preguntado cosas como estas. Si hay un Dios, ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien o no? ¿Cómo sé si Él está volteándome a ver y está contento conmigo? ¿Dónde estoy parado con Dios? ¿Será que puedo acercarme a Dios? ¿Será que Dios puede escuchar mis oraciones? ¿Será que a Dios le importa? ¿Será que puedo tener algún contacto o alguna comunicación con Dios? Todos hemos luchado con este tipo de preguntas, y en esta historia que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver una frase en particular, una frase específica en esa conversación entre Dios y Abraham, que creo yo que nos va a ayudar a resolver algunas de esas preguntas, y es una frase que es ciertamente muy poderosa, muy profunda y que puede cambiar todo en nuestro caminar de la fe. Ahora, antes de llegar a esta frase, antes de hablarles de esta historia aún, quiero compartir otra historia, una historia más contemporánea, la historia de un pastor amigo, un pastoral que conocemos, y creo que esto nos va a dar un poquito de contexto para poder entender mejor. Este es un pastor
Un pastor que estaba en su casa y quizás como todos nosotros, alguien que cree que es un experto en computación, y cuando algo se arruina uno quiere componerlo y termina a la larga descomponiendo todo y solo haciendo un peor desastre. Y entonces, después de haber tratado de desarmar su computadora y no lograr armarla nuevamente, finalmente llama a un amigo, a alguien que trabajaba en su iglesia, a alguien del departamento de informática, y él llega y están en su casa tratando de componer su red y su computadora y tratando de componer todo esto, y estaban solos en la casa a excepción de su hija de 17 años que estaba también ahí con ellos. Y mientras ellos están trabajando y mientras ellos están viendo cómo componen esto, escuchan cuando su hija pasa y llega a la cocina, y en algún momento cuando llega a la cocina comienzan a oír un ruido algo así. Y cuando escuchan este ruido, todos comienzan a pensar, cuando se oye un ruido así, dice, no, se cayó un vaso, se cayeron 2 vasos, se cayeron 3, se cayó la casa entera. Y se levantan, salen corriendo, solo para llegar a encontrar a su hija de 17 años descalza en medio de lo que él describe como un mar de vidrio. Hay sangre corriendo por sus piernas y ella está ahí. Lo único que puede decir es, papá, perdón, perdón, perdón. Y no se puede mover. Y él en ese momento la voltea a ver y le dice esto. Le dice, no puedo creer que hayas hecho esto. No puedo creer que hayas botado todos estos platos. La repisa entera se había caído con los platos y los vasos. Le dice, ahora ahí te vas a quedar y vas a averiguar cómo componer esto. Y yo me voy a ir de regreso a trabajar y cuando lo hayas compuesto me avisas. Ahora, definitivamente él no le dijo eso, pero de alguna manera muchas personas creen eso de Dios. Creen que Dios es algo así, creen que Dios cada cierto tiempo baja, nos viene a supervisar, se viene a dar una vuelta, y en medio de nuestro propio mar de vidrio, en medio de nuestro propio desastre, en medio de nuestro propio desorden, en medio de nuestro propio caos, algunas personas creen que Dios solo voltea a ver y dice, tú lo hiciste, ahora tú componelo, yo me voy a ir de regreso al cielo, me voy a ir a mi trono, voy a ir a otro planeta o qué sé yo, y cuando lo hayas compuesto, entonces me avisas. Ahora, esta es la cosa. Aunque tú creas eso de Dios, estoy seguro que ninguno de nosotros creería, ni de este pastor amigo mío, ni de cualquier otra persona en una situación así, que le hubiera dejado a su hija sola para ver cómo componía su desastre. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Hizo lo que todo padre haría. Comenzó a apartar con sus pies los vidrios más grandes, caminó en medio del vidrio, machucando cada uno de los vidrios, llegó donde ella estaba, le pidió que se subiera en sus hombros y la sacó de ahí. Y cuando la había sacado ahí, le comenzó a limpiar la sangre que había en sus piernas, lo cual resultó ser solo pequeños raspones, nada del otro mundo. Y después regresó a la cocina, agarró una escoba y comenzó a limpiar. Eso es lo que cualquier padre haría en una situación así. Ahora, de la misma manera, nosotros hemos contaminado el mundo. Hemos contaminado el mundo y hemos hecho nuestro propio mar de vidrio. Y la injusticia que vemos hoy en el mundo no se compara con la injusticia que veíamos hace 1000, 2000 años. Donde solo el más fuerte y el rico salían adelante. Donde la persona que quería algo lo tomaba sin importar encima a quién le pasaba. Donde la esclavitud era algo normal, era algo aceptable y era una práctica perfectamente común. ¿Sí? Donde el mundo era donde el mundo realmente es un caos completo. Nosotros hemos hecho un mar de vidrio aquí en el mundo y Dios nos ve y se da cuenta que el pecado se había apoderado de la humanidad. Ahora, si Él es un Dios al que le importa, si Él es un Dios compasivo, si Él es un Dios misericordioso, tiene que tomar una decisión. Y la decisión que tiene que tomar es esta: me meto en el desastre y ayudo a componer el desastre y lo limpio y trato de encontrar un punto de partida para comenzar un proceso a componerlo, o me aparto y dejo que la humanidad enfrente su propio desastre sola. Ahora, estas 3 tradiciones de la fe, cristianos, judíos, musulmanes, creen que eso fue exactamente lo que hizo Dios. Y todo comenzó con un hombre llamado Abraham. Con un hombre llamado Abraham, y que este fue el punto de partida donde Dios se metió en medio de la humanidad y comenzó a trabajar hacia componer el desastre
que habíamos hecho. Ahora, lo interesante de Abraham es que cuando pensamos en Dios usando un nombre, tendemos a pensar en un hombre súper espiritual, súper religioso, un hombre santo, un hombre que no estaba contaminado con el mundo, pero Abraham era un hombre normal, era un hombre común y corriente. Es más, era tan normal que en algún momento él llega a una ciudad y cuando entra, él se da cuenta, y por lo mismo que hablamos de que el pecado había tomado control de la humanidad, que el rey iba a sentirse atraído a su propia esposa, que aparentemente era muy hermosa. Y cuando él llega le dice a su esposa: cuando venga el rey, vamos a decir que tú eres mi hermana. Y eso dicen y se la llevan. Era un hombre perfectamente normal, era un hombre pecador, pero era el hombre que Dios escogió para comenzar este trabajo. Y un día Dios se encuentra con Abraham. Y esta conversación la encontramos en Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo número 15. Y comienza esta conversación así. Génesis capítulo 12, 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Básicamente Dios le está diciendo: quiero que dejes tu círculo de influencia, quiero que dejes todo lo que conoces, te quiero aislar, te quiero apartar, porque quiero hacer algo en ti y a través de ti que va a impactar al mundo entero. Y luego de eso, le hace a Abraham 3 promesas muy interesantes. Y seguimos leyendo en el versículo 2, dice: y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estas son las 3 promesas que Dios le hizo a Abraham. La promesa número 1 fue la siguiente: haré de ti una gran nación. Y esto es cierto. Esto es cierto. Si tú le preguntas a un judío, él te va a decir: claro, esa gran nación se llama Israel. Y el pueblo de Israel ha crecido y se ha vuelto influyente en el mundo y es una gran nación. Si le preguntas a un musulmán, te va a decir: no, esa nación son las naciones árabes que han crecido y le dan petróleo al mundo entero y son naciones muy, muy poderosas. Y podemos discutir de qué nación estamos hablando, pero en una cosa tenemos que estar de acuerdo. Hay muchas naciones que nacieron a partir de Abraham y que se han vuelto grandes naciones. La segunda pregunta que Dios le hace a Abraham, le dice: te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Ahora es cierto que yo no te puedo ver ahorita para ver si levantas o no la mano, pero igual quiero hacer la pregunta: ¿habías escuchado de Abraham antes de este mensaje? Si le preguntas a tu familia, si le preguntas a tus amigos, me pregunto cuántos de ellos saben quién es Abraham, han escuchado el nombre, saben que es un hombre de fe, saben que es el padre de la fe. Y estoy seguro que la gran mayoría de gente con la que tú platiques lo ha escuchado. Sin embargo, te voy a preguntar de otro hombre contemporáneo de Abraham, más importante que Abraham. ¿Habías escuchado el nombre Kedorlaomer? Estoy seguro que no. Sin embargo, Kedorlaomer era un rey muy poderoso en el tiempo de Abraham. Era un rey muy poderoso, muy, muy influyente. Y si lo hubiéramos comparado en aquel entonces, Kedorlaomer era un hombre mucho más conocido. Todos sabían quién era Kedorlaomer en aquel entonces. Y nadie sabía quién era Abraham. Sin embargo, casi 4000 años después, todos sabemos quién es Abraham. Y muy pocos sabemos quién es Kedorlaomer. Porque Dios había hecho una promesa a Abraham y le dijo: voy a darte un gran nombre, te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre. Y la tercera promesa que Dios le hace es la siguiente: le dice: todas las naciones de la tierra van a ser benditas a través de ti. No una nación, sino todas las naciones van a estar mejor gracias a ti. Si le preguntas a los musulmanes, seguramente te dirán y dirán: esto habla de nosotros. Y ellos dicen estar mejor gracias a Abraham, y ellos dicen haber hecho el mundo un poquito mejor gracias a lo que Dios hizo a través de Abraham. Si le preguntas a los judíos o cualquiera que ha sido beneficiado a través de los inventos que vienen de Israel, de los fondos de inversión, de cualquier situación que viene de Israel, de alguna manera han sido bendecidos a través de Abraham. Si le preguntas a un cristiano, todo lo que los cristianos han hecho por el mundo, hospitales, orfanatos, misiones, han ayudado a muchísima gente. De alguna manera toda esa gente ha sido bendecida
a través de Abraham. Y me atrevería a decir que no hay nadie, aparte de Jesucristo, en la historia de la humanidad que haya influenciado tanto o que haya tocado tanto al mundo como Abraham. Ahora, Dios le promete a Abraham y le dice: yo te voy a hacer una gran nación, pero Abraham era un hombre ya mayor y no tenía hijos. Su esposa era estéril, Sara era estéril. Y cuando Dios le habla, sabemos que Abraham entendía esto, porque lo primero que Abraham saca de su boca y lo primero que Abraham le dice es: Señor, ¿cómo me vas a hacer una gran nación? ¿Cómo me vas a bendecir si no tengo hijos? Y hasta podemos ver un poquito el resentimiento que hay en Abraham, donde le dice: y el único, el que va a heredar todo lo que yo he logrado, es este siervo, hijo de una esclava llamado Eliezer. Él es el que va a heredar todo lo que yo he logrado. Y entonces vemos a Abraham, el mismo Abraham, platicando con Dios, aún dudando, diciendo: que me vas a hacer una nación, que me vas a multiplicar. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no tengo hijos, no puedo tener hijos. No solo mi esposa es estéril, mi esposa ya está vieja. No solo no hemos podido tener hijos, yo ya estoy viejo. Y en el capítulo 15 vemos esa conversación donde dice: después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham estaba perfectamente consciente: si vas a hacer de mí una gran nación, necesito tener una descendencia, porque si no, Abraham se muere con Abraham. Y aquí viene Dios y hace una promesa maravillosa. Versículo 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Yo sé que vivimos en un tiempo donde hay luces a donde vamos, donde los edificios tienen luces, y quizás vemos para los cielos y no podemos contar muchas estrellas y no nos parece algo muy impresionante. Pero en aquel entonces, en medio del desierto donde no había una sola luz, estamos hablando de que estaba la galaxia completa. Estaba la Vía Láctea entera. Y lo que Dios estaba diciendo es: no la vas a poder contar. Así va a ser tu descendencia. Y esta es la parte. Este es el momento donde la cosa se pone personal, no solo para Abraham, sino se pone personal para todos nosotros. Porque lo que viene ahorita tiene implicaciones profundas para todos nosotros. Y es que por primera vez en la historia, Dios va a mostrar la naturaleza de la relación entre Él, entre Dios y la humanidad. Esto es lo que responde la pregunta: ¿cómo puede alguien como yo tener una relación con el Dios Todopoderoso? Este es el momento donde Dios pone los términos que regulan su relación con los hombres. Y aquí también es el momento donde estas tres principales religiones se separan, cada una por su lado. Ahora, tengamos en mente antes de leerlo que esto es antes de los 10 mandamientos, ¿sí? Esto es antes de la ley. Esto es unos 2000 años antes de Cristo, 2600 años antes del Islam, ¿sí? Esto es antes de Moisés, esto es antes de todo esto. Antes de todo esto, Dios habla con Abraham y le dice esto que marca no solo la relación entre Dios y Abraham de una manera muy profunda, sino que marca y nos pone el parámetro a ti y a mí para cómo es nuestra relación con Dios. Génesis 15:6 sigue diciendo, y esta es la frase que hace toda la diferencia. Dice: y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En ese momento, en esa expresión solitaria de fe, Dios le atribuyó a Abraham justicia. Dios le dio a Abraham el don y el privilegio de poder presentarse como alguien justo delante de Dios. A través de esa expresión de fe, Dios le dice a Abraham: te estoy dando el regalo de estar bien conmigo. Te estoy dando el regalo de estar bien delante de mí. Te acepto, no por lo que hiciste. Te acepto, no por dónde veniste. Te acepto, no por quién es tu familia o tu parentela o tu pueblo. Te acepto porque creíste y confiaste en mí.
Y esta es la primera vez que vemos la insinuación de que un ser humano pecador e imperfecto puede estar bien delante de Dios. ¿Cómo pasó? Pasó por fe. Pasó en el momento que este hombre se volteó a ver a Dios y dijo: Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer. Lo que estás diciendo suena verdaderamente increíble, lo que estás diciendo suena verdaderamente imposible, pero está bien, te creo. Te creo y te voy a seguir a donde tú vayas porque decido creer en ti. Suena simple, yo sé. Suena sencillo, yo sé, y por eso es que rara vez hay personas, las personas leen esto sin querer agregarle algo más. Todos le queremos meter algo más, nos parece que es increíble, y no en el sentido de maravilloso, sino en el sentido de difícil de creer. Nos parece que es increíble porque es demasiado simple, es demasiado bueno para ser verdad. Y años después, unos 2000 años después de eso, los judíos se ven en esta situación donde se les pasa esto por alto. Y ellos llegan al punto donde dicen: la forma de estar bien con Dios es a través de nuestra raza, es siendo judío, es siendo el pueblo escogido de Dios. Todo se trata, al final de cuentas, de nuestra genealogía. La forma de estar bien con Dios es obedeciendo la ley y cada uno de los preceptos. Y años después, siglos después, 620 años después de Cristo, el profeta Mahoma se iba a levantar diciendo que la forma de estar bien con Dios era creer en el único y verdadero Dios. Era creer en su profeta. Era hacer obras de justicia y al final de la vida presentarse delante de Alá, de Dios, y cruzar los dedos para ver si a Alá le parecía que habías hecho lo suficiente. Pero no había forma de saberlo sino hasta el final. Para los musulmanes era lo que crees, pero también lo que haces, lo que cuenta. Y en el cristianismo pasó lo mismo. Poco tiempo después, no habían pasado ni muchos años después de que Jesús dejara la tierra, que los cristianos comenzaron a discutir acerca de esto. Y un grupo de ellos dijo: no, es que aquellos gentiles que están viniendo, que están conociendo a Cristo, necesitan convertirse en judíos. Y otro levanta la mano y dice: ellos no pueden convertirse en judíos, no conocen la ley, no pueden obedecer la ley, nosotros no podemos obedecer la ley. Quizás alguien levantó la mano por ahí, tal vez se llamaba Pablo, y levanta la mano y dice: ¿será que es solo por fe? Y estoy seguro que todos le dijeron: no, hombre, creer es demasiado fácil, tiene que ser algo más complicado. Y todo esto ha sido la discusión en medio de la iglesia hasta el tiempo de la Reforma, donde la iglesia ha estado dividido por este asunto, ha estado dividido por estas preguntas, y donde todos nosotros nos hemos hecho la pregunta: ¿cómo puedo estar bien con Dios? ¿Cómo hago para ser aprobado delante de Dios? ¿Cómo sé cuando ya hice lo suficiente? ¿Cómo sé cuando ya creí lo suficiente? ¿Cómo sé? ¿Será que tan siquiera puedo saber? 4000 años antes que existiera el judío, el cristiano o el musulmán, 4000 años antes, Dios había revelado el secreto a Abraham. Y es casi imposible entender que Dios le hubiera dado un estándar tan simple a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham: mira, la clave no es tu genealogía, la clave no es tu comportamiento, la clave es la fe. La clave es si estamos dispuestos a confiar en Dios. La clave es si podemos decir que, aunque sea difícil de creer, aunque hemos hecho un desastre demasiado grande que no sabemos ni cómo limpiar, aunque creamos que el mundo está corrompido más allá de lo que se puede componer, la clave es si estamos dispuestos a confiar en que Dios puede hacer lo que Dios prometió que iba a hacer. Y esta es la pregunta: ¿qué si el punto de partida para nuestra relación con Dios es simplemente la fe, la confianza en Dios? ¿Qué tal si lo único que quiere Dios para intervenir en nuestro propio mar de vidrio es que uno voltee hacia Él y le diga: voy a creer en ti, voy a confiar en ti? Yo sé que eso suena demasiado simple para ser cierto, y es difícil por la forma en que fuimos criados. Esto es difícil por lo que hemos escuchado acerca de la fe y de la religión. Sí, esto no fue lo que experimentamos en nuestras familias, siempre habían condiciones para hacer las cosas. No fue lo que experimentamos en el colegio. Ciertamente no es lo que experimentamos en el trabajo.
Y desafortunadamente para muchos tampoco es lo que han experimentado a través de la iglesia. Pero Dios hace 4,000 años le dio a Abraham la clave y le dijo: si tú estás dispuesto a confiar en mí, yo te voy a hacer justo delante de mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por preservar esta historia y porque podemos ver y nos permites ser parte de esa conversación que tú tuviste con este hombre Abraham. Porque nos permites entender los parámetros que tú fijaste para la relación entre tú y la humanidad. Y porque nos haces un llamado a algo que suena demasiado simple, pero que quizás no siempre lo es. A creer y a confiar en ti. Padre, te pedimos que nos ayudes a llegar a ese lugar donde podemos confiar en ti, que nos ayudes a llegar a ese lugar donde podemos creer en ti. Y que aún en nuestro propio mar de cristal, nuestro propio mar de vidrio, donde no sabemos por dónde comenzar a limpiar o a componer, podamos verte a ti y decir: no sé cómo salir de aquí, pero confío en ti. Te damos gracias por esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga.